En la clase de hoy asistiremos al nacimiento y al primer desarrollo de la ópera. ¿Os parece interesante? Pues allá vamos. La Florencia del Renacimiento es uno de los lugares más fascinantes de toda la historia europea. Gobernada por una familia de riquísimos mecenas de las artes, los Medici, Florencia se convirtió en el Renacimiento en uno de los principales centros artísticos y culturales del mundo, dando cabida entre sus muros a genios imperecederos del arte como Brunelleschi, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Botticelli. Sin embargo, el motivo por el que hoy viajaremos a Florencia es otro bien distinto. Ese motivo es que en esta ciudad, en torno al año 1600, se produjo también uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia de la música: el nacimiento de la ópera. De una manera un tanto simplificadora, podemos definir la ópera como una obra teatral representada de forma enteramente cantada. Aunque no hay ejemplos de una obra teatral de estas características con anterioridad, es importante recordar que, de acuerdo con autores como Howard Mayer Brown o David Kimball, el nacimiento de la ópera no se produjo en el vacío, sino que se construyó a partir de una serie de tradiciones teatrales anteriores en las que la música participaba, si bien no a lo largo de toda la función, sí de manera muy activa. Entre otros, estos autores citan tres grandes tradiciones. La primera es la música propia de las comedias eruditas, y especialmente el papel jugado por los intermedios que cerraban cada acto. En el caso de los intermedios cortesanos, estos fragmentos musicales estaban acompañados por una espectacular acción escénica, y aunque no solían contar una historia como tal, sí que representaban elementos que estaban conectados de algún modo entre sí. En segundo lugar, tenemos la tradición teatral del siglo XVI, que incluía en muchos casos coros o música para dividir las escenas y así dar tiempo para el cambio de escenario, y música de distintos tipos para recalcar los momentos más importantes del drama. En ocasiones, estos momentos incluían números cantados o pequeños diálogos musicados, además de numerosos momentos de danza y de coros. Finalmente, hay que tener en cuenta la importante influencia de la commedia dell'arte, un tipo de teatro popular italiano en el que la música contaba con un papel esencial. El elemento catalizador que haría que sobre esta base acabara naciendo la ópera fue la discusión intelectual que se estaba produciendo en los círculos literarios italianos del siglo XVI sobre la naturaleza de la tragedia griega y las vías por las que ésta podía ser reconstruida. Según Girolamo May y otros teóricos florentinos, la tragedia griega era un espectáculo teatral que se cantaba en su integridad, por lo que cualquier intento de reconstrucción de la misma debía realizarse siempre a partir de esa premisa. Esta teoría cobró una gran importancia dentro de determinados círculos intelectuales florentinos y sobre todo en el entorno de la conocida como Camerata Bardi. La Camerata Bardi era un grupo de intelectuales, poetas y eruditos que se reunían en casa de Giovanni de Bardi, de ahí su nombre, y que incluía entre otros al poeta Ottavio Rinuccini y a los compositores Emilio de Cavalieri, Jacopo Peri y Giulio Caccini. El objetivo de la Camerata era crear un drama moderno que respetara los principios de la tragedia griega, que ellos creían, como hemos dicho, enteramente cantada. Tras un primer intento realizado por Jacopo Perio y perdido, el espectáculo definitivo llegó en el año 1600, con ocasión de una boda de la familia Medici, en la que se estrenó la Euridice de Peri y Rinuccini, para la que Caccini también escribiría posteriormente su propia música. La innovación más destacable de Euridice fue sin duda la aparición del recitativo. De acuerdo con Dale Monson y Jack Westrop, el recitativo es un tipo de escritura vocal, normalmente para voz sola, que tiene el objetivo de imitar cantando las inflexiones de la declamación teatral. Fin de la cita.
Tal y como lo definió el propio Peri, cuya descripción del recurso tenéis en pantalla, el recitativo es una forma intermedia entre el canto y el habla, que busca replicar mediante alturas definidas el ritmo y las entonaciones naturales de la voz hablada. De este modo, se prolonga o se dota de relevancia melódica a aquellas sílabas que, por naturaleza, tendemos a acentuar o prolongar en el habla, mientras que el resto se declama más rápidamente y con intervalos más simples o con notas repetidas, dentro de una estructura rítmica eminentemente libre. El rango melódico es corto, como en el habla, y el acompañamiento musical discreto, sin grandes alardes. La armonía tiene relación directa con el texto, lo que da lugar a cambios armónicos repentinos y abruptos derivados de las particularidades cambiantes del texto y que se asientan en la larga tradición que ya hemos visto del madrigal. A continuación podemos escuchar un fragmento de la ópera Eurídice de Jacopo Peri, donde se puede apreciar por primera vez la utilización de este recurso. Por si alguien no la conoce, haremos previamente un breve resumen de la trama, que gira alrededor del mito clásico de Orfeo. ¿Y quién era Orfeo? Orfeo era un músico extraordinario. Su capacidad para la música era tan portentosa que no solo era capaz de mover los afectos de todos los que le rodeaban, sino que también era capaz de lograr acciones prodigiosas y sobrenaturales mediante el único concurso de su voz. Casado con la hermosa Eurídice, Orfeo quedó devastado cuando su esposa murió tras ser picada por una víbora. Dispuesto a recuperarla a cualquier precio, Orfeo decide bajar al mismísimo Averno para intentar rescatarla. Tras varias peripecias asombrosas y gracias a sus habilidades musicales, consigue que los dioses del infierno permitan que su esposa vuelva con él, a condición de que él salga adelante y nunca se vuelva para verla hasta que no hayan vuelto a la tierra. Incapaz de resistirse, Orfeo mira hacia atrás justo al final del camino y Eurídice vuelve al infierno, esta vez ya para siempre. Dado que el final de la historia no parecía muy apropiado para el contexto del estreno, que era una boda, se incluyó un final feliz en el que se evitaba el error trágico del músico, terminando así la función en medio del regocijo general al volver ambos amantes a la tierra. Escuchamos a continuación un fragmento de la ópera, escrito en estilo recitativo. Fijaos en los elementos que hemos dicho: la imitación de las inflexiones de la voz, el ritmo libre, la prolongación o aceleración de las notas en virtud del texto y los modos en los que se genera el acompañamiento.
Tras escuchar este ejemplo, cabe preguntarse, pero ¿por qué es tan importante el recitativo? ¿Qué es lo que nos aporta? Porque no parece especialmente interesante desde un punto de vista melódico. Bien, para poder responder a estas preguntas, debemos entender, en primer lugar, la enorme dificultad que entraña poner enteramente en música una obra de teatro. Para contar una historia, necesitamos exponer un texto que es muy largo y muy variado, con intervenciones de distintos personajes y con muy diferentes contextos dramáticos. Si intentamos cantar todo ese texto del modo en que cantamos una canción, la obra se vuelve imposible. ¿Por qué? Pues porque una canción ocupa varios minutos, pero solo expresa un texto de muy pocas líneas. Además, una canción tiene un único carácter y es muy difícil, si queremos que sea homogénea melódicamente, contar varias ideas o poner a hablar a distintos personajes en ella. Por eso resulta extremadamente difícil narrar una obra de teatro utilizando solo canciones. ¿Cómo podemos solventar este problema? En el musical o en la zarzuela, lo que hacemos es simplemente alternar esos números melódicos con partes habladas. Y es en esas partes habladas donde ocurre prácticamente toda la historia. De este modo, la acción avanza y se pueden plantear todas las escenas dramáticas que deseemos, dejando las canciones solo para determinados momentos y sin que sea necesario que contribuyan a la historia. Pero si queremos que toda la acción esté cantada, como ocurre en la ópera, tenemos un enorme problema, puesto que necesitamos una flexibilidad que la canción no nos da. Y es aquí donde surge la genialidad del recitativo. Una forma de cantar que, aunque no tiene un elemento melódico reseñable, permite avanzar la acción, contar lo que está sucediendo y dotar de un espacio de interacción mucho más natural a los personajes. El recitativo permite que el texto fluya y con él que se cuente la historia. Permite que hablen los personajes entre sí, que nos pongan en contexto o que nos expliquen la situación a partir de la cual se desarrolla la historia. Por eso el recitativo, a pesar de que nos pueda resultar en muchas ocasiones aburrido o monótono, cumple una función absolutamente esencial dentro de la ópera, sin la cual ésta probablemente no podría haber siquiera nacido. Tras los primeros experimentos florentinos, el núcleo de la creación operística se desplazó a la ciudad de Mantua, gobernada por una familia rival de los Medici, los Gonzaga. Allí tendría lugar uno de los acontecimientos más trascendentes de toda la historia de la música. El estreno, en 1607, de la ópera Orfeo, con libreto de Alessandro Striggio y música de Claudio Monteverdi, que supuso la primera gran obra maestra del género. ¿Quién era Claudio Monteverdi? Tim Carter, en su entrada del New Grove Dictionary, lo define en los siguientes términos. El músico más importante en la Italia de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, Monteverdi sobresalió en prácticamente todos los géneros del período. Sus 9 libros de madrigales consolidaron los logros de los maestros tardíos del Renacimiento y cultivaron nuevos paradigmas estéticos y estilísticos para la música del barroco. En sus óperas para Mantua y Venecia tomó los experimentos de los florentinos y desarrolló vías poderosas de expresar y estructurar el drama musical.
Sus 3 colecciones mayores de música litúrgica y devocional trascienden lo meramente funcional, explotando una rica panoplia de técnicas de expresión del texto y de estructuras contrapuntísticas. Aunque su música instrumental es poca o no independiente, su escritura instrumental fue genuinamente innovadora. El famoso juicio de Schrader sobre Monteverdi como el creador de la música moderna puede ser exagerado, pero su lugar, significado en la historia de la música está asegurado. La historia que nos narra Monteverdi en su Orfeo es la misma que ya habían abordado sus antecesores florentinos, con el único cambio de que aquí, efectivamente, Orfeo consuma su maldición y pierde de nuevo a Eurídice. Sin embargo, también aquí se da a la pareja protagonista un final feliz, siendo ambos reunidos de nuevo en última instancia por la acción sobrenatural y milagrosa del dios Apolo. Sin embargo, aunque la trama, como hemos dicho, es la misma, el tratamiento musical que Monteverdi le da a su ópera se diferenciaba sustancialmente del aplicado por sus colegas florentinos en varios campos. En primer lugar, el recitativo es mucho más variado, incluyendo una enorme gama que va desde la expresión más austera de las inflexiones del habla hasta la expresión mucho más melódica de los momentos más emotivos. Este recitativo se integra además con mucha más naturalidad en una estructura enormemente variada, donde tienen cabida prácticamente todos los géneros musicales del momento. En segundo lugar, la orquestación es considerablemente más rica, contribuyendo a la caracterización del drama y demandando partes específicas para algunos instrumentos, los cuales se conectan directamente con la historia. Así, por ejemplo, cuando Orfeo se dirige hacia el infierno, Monteverdi silencia los violines, el órgano y el clave, demandando que la orquesta se vuelva hacia los trombones, los cornetos y el órgano regal, cambiando completamente el color de la orquestación para representar el paso hacia el infierno. En tercer lugar, el continuo que incluye Monteverdi es mucho más elaborado y está plenamente integrado con la acción dramática, ofreciendo elementos armónicos de indiscutible interés. Y, finalmente, Orfeo nos ofrece una marmórea coherencia formal. Las estructuras musicales de la ópera son generalmente simétricas, abarcando en esta tendencia desde las más pequeñas formas hasta la ópera en su integridad. Escuchamos a continuación algunos fragmentos de esta ópera: la tocata con la que arranca, una sección de danza proveniente del primer acto escrita para 2 coros, en el que se celebra la unión de Orfeo y Eurídice, el recitativo en el que la mensajera nos narra la trágica muerte de Eurídice, y la extraordinaria aria Possente Spirito, con la que Orfeo, a través de sus dotes musicales, logra dominar a Caronte y con ello acceder al infierno. En el caso de esta última, podréis ver tanto la partitura publicada como los ornamentos recomendados por el propio Monteverdi, lo cual os puede dar una muestra del significado de la palabra ornamentación en el barroco.
admira Orfeo, che d'ogni intorno ride il bosco, ride il prato, segui pur col pletraurato da dolcir l'aria insieme a tot giorno. Qual suon dolente e lieto ti perturba? Donde vieni? Dove vai? Ninfa che porti? Ne vengo Orfeo, messaggera infelice, di caso più infelice, più funesto. Che odo onde il sol
Tras Mantua, el principal centro operístico de este primer barroco fue Roma, donde la ópera recibió el patrocinio de las élites vaticanas a partir de 1620. Las óperas romanas estaban concebidas para grandes espacios, con la asistencia de miles de personas, lo que hizo que se quitara importancia al recitativo y se diera un mayor peso a números más espectaculares como los ballets y los coros. Las temáticas, como podría ser de esperar, tendieron mucho más hacia lo religioso y abandonaron en parte el contenido mitológico propio de las óperas anteriores. A modo de resumen, podemos recordar que las tradiciones que hemos visto, florentina, mantuana y romana, mantuvieron, según Lorenzo Bianconi, una serie de elementos comunes que las diferenciaron claramente de los desarrollos posteriores de la ópera. De acuerdo con Bianconi, estas óperas están ligadas a cortes nobiliarias o eclesiásticas. Están concebidas para ser ejecutadas una única vez con objeto de algún acontecimiento extraordinario, fundamentalmente una boda, y con ello demostrar la magnificencia de su patrocinador. Por tanto, aspiran a deslumbrar a los espectadores, a marcar un hito en la memoria de la ciudad, y por ello también tratan de dejar la máxima constancia de todo lo ocurrido, publicando partituras, libretos y todo tipo de descripciones del acontecimiento. En consecuencia,
La música se integra dentro de un espectáculo mucho mayor, donde juegan una parte fundamental las grandes y costosas escenografías, donde se utiliza una gran maquinaria y todo tipo de efectos para simular incendios, vendavales, vuelos, monstruos, etc. Los instrumentos no están concebidos de forma orquestal, sino en virtud de las características y asociados a los personajes protagonistas, como ocurría con Orfeo. Los temas son mitológicos, extraídos fundamentalmente de Ovidio, lo que contrasta con la pretensión inicial de restaurar el teatro griego. Este choque se hace especialmente visible en el caso romano, donde los temas, como hemos dicho, son esencialmente religiosos. A partir de aquí se va a producir un cambio sustancial en la historia de la ópera. Venecia se va a convertir en la capital mundial del género y su carácter va a mutar definitivamente desde lo aristocrático hasta lo comercial.